Inicio grabación. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a resumir en una sola clase todo el tema ondas, más que nada, porque si no se nos va de rango el curso. Y de todas maneras tienen con Robert consulta la semana que viene, creo que el jueves, para el cuestionario de ondas. Arrancamos. Bueno, vamos a ver qué es la definición conceptual y la operativa, la ecuación de ondas en una cuerda, que es la primera que uno aprende a hacer. Yo ahí ahora agregué unas cosas acá en el medio sobre las velocidades de propagación. Vamos a hablar de ondas armónicas. Calcularemos la energía y la potencia transmitida por una onda. Hablaremos de interferencia y batido, que los dos son dos fenómenos propios de las ondas. De la reflexión en interfaces. Eso nos va a llevar a ondas estacionarias, eso nos va a llevar a cavidad resonante y finalmente cerramos con Doppler. Muy bien, si yo resumí bastante el tema, pues son 4 clases en el coso, pero bueno, tenía que entrar. Si ven que hay algo de lo que quieren hablar y no está mencionado, me avisan. Pues bien, ¿qué es una onda? Lo primero que nos tenemos que preguntar. Dicho conceptualmente, es cualquier. Hay dos tipos de procesos en la naturaleza. Todos implican el transporte de energía o la evolución de algún tipo de energía. Algunos lo hacen transportando materia de forma neta y otros no. Los fenómenos que transportan cantidad de movimiento y energía sin transportar materia se llaman ondas. Es básicamente eso, una onda en sentido fenomenológico. O sea, el transporte neto implica que una vez que pasa la onda, la materia está en el mismo lugar que estaba antes de que la onda pasara. Y no a diferencia de que si yo tiro una piedra, transporto cantidad de movimiento y energía, pero al final del proceso la piedra está en otro lugar. Entonces, onda puede ser cualquier cosa, hasta uno, digamos, los teóricos dirían cualquier solución a la ecuación de onda, obvio, sí, claro. Por eso se llama así. Pero bueno, conceptualmente es eso. Y fíjense que yo no denoto de qué cantidad estamos hablando. Una perturbación en cualquier cantidad. Puede ser una onda de materia, puede ser una onda de compresión, de densidad, de onda electromagnética, puede ser una onda gravitacional, puede ser una onda de probabilidad, eso se ve en cuántica, puede ser cualquier cantidad que yo observo de la cual yo observo una perturbación que se transmite en el espacio, es una onda, ¿sí? Transbordando energía y cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué tienen en común? Además de lo conceptual, es que se describen de la misma manera funcionalmente. Entonces, la vamos a describir por funciones que van a depender de la posición y del tiempo. Nos vamos a tener una f de x y de t, ¿sí? La f de x sola, si clavan t, ¿sí? La f de x sola es la forma de la onda, ¿sí? Esa f de x es la que describe esta forma, ¿sí? Sea montañita, sea un cuadrado, un triángulo, un pato Donald, no importa. Es la forma. Y ahí va a estar codificada descrita, parametrizada, la forma de la onda. Acá depende de x, porque en este caso estamos hablando de una onda en una dimensión, ¿no? Si fueran ondas en más dimensiones, tendría que tener más variables espaciales. Pues bien, y después tienen una dependencia en t que hace que ese mismo dibujito se vaya moviendo, ¿no? El argumento se va corriendo de mi función en el espacio, entonces se va corriendo el dibujito, ¿sí? La forma de mi onda se va corriendo a medida que pasa el tiempo, va trasladándose en el espacio. Bien. Si yo puedo escribir, no siempre lo puedo hacer, pero si pudiera escribir el argumento para que la función de la onda quede en función de x más menos b por t, ¿sí? De esta forma, se le llama onda viajera, que es justamente eso, es una onda que viaja a velocidad v. El dibujito, f de x, se traslada a velocidad v en la dirección, en la dimensión x. Bien.
se pueden clasificar primero por su método o su medio de propagación, ¿no? Las ondas mecánicas son aquellas que se transportan a través de la materia como variaciones en la densidad, o también lo pueden ver en la presión en un fluido, o en el esfuerzo en un sólido, ¿sí? Acá está bueno este dibujito, ven que lo que se transporta es la onda, pero que cada partícula, si ahí hay un par que están señaladas en rojo, la partícula lo único que hace es ir y venir, ¿sí? Oscila. Yo veo una partícula en función del tiempo, veo que hace un movimiento ondulatorio, y ahora si veo la forma, la posición de, digamos, los valores en este caso de densidad, por ejemplo, función de la distancia, o sea, para un dado instante, también tiene una forma ondulatoria que no tiene que ser igual a la función del tiempo. Bien, después tenemos ondas electromagnéticas, que son perturbaciones en los campos eléctricos y magnéticos, una transferencia de energía entre uno y otro, que se propagan en el espacio, ¿sí? Pueden viajar en el vacío y también pueden viajar a través de algunos materiales no conductores. Adentro de los materiales conductores no hay campo eléctrico, así que no pueden viajar ahí adentro, pero sí pueden viajar a través de lo que se llaman dieléctricos, o sea, el vidrio, por ejemplo, plástico transparente. O sea, un plástico puede viajar la onda electromagnética. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que algo es transparente? Que toda la región visible del espectro electromagnético, o sea, todas las frecuencias que nuestro ojo puede detectar, pueden viajar a través de ese material. ¿Sí? Cuando alguna del espacio, del espectro visible no puede viajar a través del material, empezamos a ver colores, porque si le damos a ese material, le hacemos incidir luz blanca, o sea, luz que tiene todas las frecuencias que nosotros podemos ver, y alguna no pasa, lo que vamos a ver es el color complementario. ¿Se acuerdan las clases de plástica? A ver, tenido. Las ondas electromagnéticas en el vacío tienen una velocidad, que es la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad posible, teoría de relatividad, y cuando entran en los materiales dieléctricos, tienen una velocidad que depende de su frecuencia. Por eso, cuando hacemos incidir luz blanca sobre algún dieléctrico, como puede ser un vidrio o un plástico transparente, ¿sí? Se separan los colores, porque como tienen diferente velocidad, se desvían distinto dentro del material y salen abiertos y se forma el arco iris, ¿no? En el arco iris, los colores están ordenados por longitud de onda. Bien, desde la más larga, que es la del rojo, hasta la más corta, que es la del violeta. Bien, y por último, a modo de, ya ahí típicamente hablamos de estas dos, pero como para que tengan una visión de algo de menos de 100 años, si bien se predijeron hace más de 100 años, las predijo Einstein en la teoría general de relatividad en 1915, se midieron 100 años exactamente después, la existencia de ondas gravitacionales, ¿no? Perturbaciones en el campo gravitatorio debidas a eventos bastante de objetos muy masivos. ¿Por qué tienen que ser muy masivos los objetos? En realidad, cualquier cosa debería generarlas, pero los objetos muy masivos generan ondas grandes y el campo gravitatorio es muy débil, la interacción gravitatoria es muy débil, entonces solamente podemos detectar esto. Y así, en realidad, se le puede asignar una onda a cualquier interacción al cual se le asigna una partícula. Después, bueno, eso es otra historia, pero como para que vean que puede haber diferentes tipos. Y después también se las clasifica por cómo es la perturbación, por la dirección de la perturbación respecto a la dirección de propagación. Si la perturbación se da de forma transversal, o sea, perpendicular a la velocidad de propagación, lo llamamos ondas transversales, como pueden ser la onda en una soguita. Si la perturbación se da en la dirección de propagación, son ondas longitudinales, como es el sonido, y después tenés las ondas circulares o esféricas, que son las ondas que se producen en la superficie de los fluidos, donde las partículas del medio hacen una trayectoria circular al paso de la onda. Muy bien. Podemos entonces tratar de encontrar la ecuación general que describe a las ondas. ¿Sí? El primero en hacerlo así, fue D'Alembert, porque francés, fue uno de los tipos que desarrolló las derivadas parciales, que Newton no había hecho.
Y de todas maneras se apoyó en trabajo de Bernoulli y de Euler, muchachos que laburaron juntos, ¿sí? Y que hicieron un montón de cosas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una ecuación para tal vez la expresión más fácil, ¿no? El fenómeno más fácil, ondulatorio que tenemos, que es la generación de una onda en una cuerda tensa, ¿no? Bueno, tomamos un elemento de cuerda, pequeñito, no diferencial todavía, que le vamos a llamar delta X, podría ser directamente diferencial, pero bueno, para ser un poco más amigable de entrada, lo llamamos delta X, ¿sí? Que va a estar, si lo perturbo, si aparto del equilibrio, ¿no? Va a estar sometido a dos tensiones, una de cada lado, va a tener ciertos ángulos respecto a la horizontal, y en este instante yo puedo plantear la segunda ley de Newton en el eje X, ¿no? Pues en el Y, perdón, en el eje Y, perdón. En el eje Y porque en el X no va a haber aceleración, porque justamente esto es una onda transversal. Entonces, de plantear la segunda ley de Newton, decir que las fuerzas que están, las que vamos a despreciar el peso, ¿no? Las fuerzas a las que está sometido el elemento de soga, ¿no? Que son la componente ni de T1 y la componente ni de T2, son iguales a la masa de ese elemento, que lo vamos a escribir como la densidad lineal de masa por el largo del elemento. La densidad lineal de masa es la cantidad de masa por unidad de longitud. Tan simple como eso. Esto es la masa y la aceleración, como la escribimos siempre. Partiendo de acá, y suponiendo, bajo la hipótesis de que la perturbación es pequeña, ¿sí? Lo que hace que estos ángulos sean pequeños, y como son pequeños, sus senos son iguales o aproximadamente iguales a sus tangentes, yo puedo llegar, en la teoría, y bastante straightforward, bastante fácil de llegar con esta suposición, a esta ecuación diferencial, grado 2, ¿no? Porque están al cuadrado, son derivadas parciales, derivadas segundas parciales. ¿Sí? Si yo puedo llegar a esta ecuación, planteándola a partir de la segunda ley de Newton, de donde puedo identificar luego, podré identificar cuando la resuelva, porque esto es una ecuación, no está resuelta, no me da la forma de la función. Me dice qué ecuación tiene que cumplir la función. Y entonces cualquier función que satisfaga esta ecuación va a ser solución, por ende va a ser una función de onda. No hay una sola, hay varias. Hay una que es la más simple, que ya veremos, o ya saben, que de hecho se puede proponer, ¿no? Como solución, que es la forma típica de resolverlo, que son las funciones senoidales, ¿no? Y cualquier combinación lineal de funciones senoidales. ¿Sí? Entonces podemos después ver que la velocidad de propagación es la inversa de este factor al cuadrado. Bien, esto es para una soga, ¿no? El primer caso, y tal vez el más simple, es en una D, ¿sí? Está bien discretizada la masa. Ahora, en general, la ecuación de onda es esta, que es la misma que la anterior, nada más que acá está igualada. Se suele, a los teóricos les gusta igualar a cero las ecuaciones diferenciales, pero nada, es pasar esto para el otro lado. Y en general va a tener esta forma. O sea, ustedes siempre que vean una ecuación a derivadas parciales segundas en espacio y en tiempo, están está igualada a cero, una con el signo opuesto a la otra, eso es una ecuación de onda. Y el factor que aparezca por ahí tendrá que ver con la velocidad. ¿Sí? Uno podrá normalizar, acá yo divido por c cuadrado, me va a aparecer del otro lado, divido por c, o sea, va a aparecer, pero van a saber que lo que acompaña, el factor que aparezca ahí después de normalizar, va a tener que ver con la velocidad. Pero siempre que encuentren de esta forma, o con un menos acá igualado a cero, eso va a ser una ecuación de onda. ¿Sí? Y cualquier solución a esa ecuación diferencial va a ser una función de onda. Bien. Estuvo gran parte, digamos, de hecho el alumno de D'Alembert fue Laplace, más grosso que tiene la historia de la ciencia mundial, y
que laburó mucho en estas cosas, hizo transformada de Laplace, hay un montón de cosas. Bien, ahora, esa velocidad de propagación, que va a tener diferentes formas en función de los parámetros de mi sistema, en general, bueno, ya vimos que para una cuerda tiene esta pinta, va a depender de la tensión y de la densidad lineal. Así, cuanto más tensa está una cuerda, más rápido viajan las ondas. Cuanto más densa es la cuerda, más lento viajan. Y las cuerdas de la guitarra pueden pensar en eso, tienen diferentes tensiones y diferentes densidades lineales de masa. En un gas queda como el módulo de compresibilidad que vimos cuando vimos elasticidad, o varía el volumen con la presión, básicamente. El módulo de compresibilidad dividido la densidad. Que el módulo de compresibilidad no es más que el gamma, ¿no? La relación de calores específicos por P. Este paso, digamos, Newton había supuesto que el paso de una onda era un proceso isotérmico en un gas. Entonces dedujo que la velocidad iba a ser P sobre ρ. Y después cuando se midió, no concordaba. Fue Laplace quien se dio cuenta que en realidad era un proceso adiabático, porque la onda pasa tan rápido que el gas no tiene tiempo de intercambiar calor con la parte del gas por donde pasa, que se comprime, no tiene tiempo de intercambiar calor con el entorno. Entonces ahí entró gamma, ¿no? Y con el agregado de este gamma, esta predicción es correcta. Predice la velocidad del sonido en el gas. Y en un sólido, por ejemplo, entonces tiene la forma del módulo de Young dividido la densidad. Fíjense que en todos los casos es un parámetro que denota la compresibilidad, la elasticidad, la tendencia de deformación de mi medio, dividido la parte inercial, que es la densidad de masa, lineal o volumétrica. Todas tienen la misma forma. Es razonable. Bien. Ahora, hasta acá ondas en general. Si la perturbación es periódica, que podría ser un pulso nada más, ¿no? Podría ser como cuando estiran la sábana, ¿sí? Y eso sería un pulso de onda que viajaría, sería una onda viajera, tendría una ecuación que satisfacería la ecuación de onda, tendría una función que la satisfacería, no hay problema. Pero si esa perturbación se repite de forma periódica, es una onda periódica y en ese caso se puede describir en el caso más simple, como una función armónica como el seno o el coseno, ¿sí? En los casos más complejos, con una combinación lineal de senos y cosenos, ¿sí? Las ondas sinusoidales tienen forma de seno, después puedo tener ondas seno cuadrado, ondas cuadradas, pulsos, ¿no? Vertical, pulsos positivos, esto se llama diente de sierra, se llama media onda, puedo tener cualquier cosa, cualquier forma que yo pueda describir con una función de x, le agrego el menos b por t y viaja, ¿no? Bien, y a no confundir estas cosas, ¿no? ¿Qué es este gráfico? Este gráfico es la posición, por ejemplo, de una soga, ¿no? El caso más simple, o el valor de f. Entonces f en función de t. ¿Sí? O sea, a x fijo, ¿vale? O sea, esto es mirar la posición, en este caso la posición o el valor de nuestra cantidad, ¿sí? En un punto fijo en función del tiempo. Si en el caso de la soga veo un pedacito de soga en función del tiempo y describo su posición vertical. En ese caso, si la onda tiene esta forma, la dependencia cuando yo fijo x, que podría fijarlo a 0, por ejemplo, es un seno de b por t, donde la distancia entre picos es lo que llamamos periodo y su inversa es la frecuencia. Kx, no, un seno de k por b por t. ¿Sí? Ahora, si yo lo que hago, en cambio, es sacarle una foto en un determinado instante a mi soga, ¿sí? O sea, lo que hago es fijar t, tengo el dibujo espacial de la onda, ¿vale? Y la distancia entre picos, ahí es la longitud de onda, obviamente es espacial, ¿no? Es la cantidad espacial que describe la onda.
cuya inversa es el número de onda. Bien, el número de onda es la inversa por 2pi de la longitud de onda. Entonces yo voy a poder escribir a mi función de x más menos b por t como un seno de kx más menos omega. Esto en el caso sea el tipo de onda de una sola frecuencia, la más simple, ¿no? De nuevo, como después aprenderán, y los que ya hicieron experimental ya lo saben, cualquier onda se puede describir como una serie de términos como este. Todo lo que yo aprenda de estos va a valer para cualquier onda. Bien. Ahora, si queremos saber qué energía transporta esa onda, es bastante simple, porque si planteamos cuál es la energía cinética de este pedacito, ¿sí? La mitad de la masa por la velocidad, el pedacito se va a mover solo en i, recordemos. La velocidad al cuadrado, ¿sí? La masa la escribimos como ya aprendimos, mu por delta x, y esa velocidad no es más que de i a dt al cuadrado. Y como yo ya dije, estamos hablando de una onda sinusoidal. En ese caso es fácil derivar en t acá, sale un omega, como está al cuadrado, sale un omega cuadrado y queda el a cuadrado. Derivo, me va a quedar una función del tiempo, obviamente, la energía cinética de este pedacito va a tener forma de seno cuadrado. ¿Y cuándo va a ser máxima? Bueno, cuando pase por el cero, ¿no? Porque arriba y abajo es cero, en los extremos, y la máxima velocidad, como la de un péndulo, va a ser cuando pase por la altura cero. Evalúo en cero y me quedo con esta parte. Derivé, es un coseno, entonces me quedo en 1. Y me dice que la energía mecánica total que tiene la onda, y por ende el pedacito en realidad, ¿no? Y por ende igual a la cinética máxima, tiene esta pinta, fíjense que va con omega cuadrado y con a cuadrado. Ahora yo puedo escribir, entonces, ese delta x como b por delta t, y si este delta t me lo paso al otro lado, puedo sacar la potencia, o sea, la cantidad de energía por unidad de tiempo que transporta mi onda. ¿Sí? Y fíjense que la potencia, que es algo que interesa mucho cuando aplico ondas, ¿no? Quiero hacer el cálculo de cuánta potencia transmito de radio, cuánta potencia transmite el sonido y tal. Bueno, va a ir con eso, es lo importante que se acuerdan, ¿no? Que va con omega cuadrado y con a cuadrado. Si yo duplico la amplitud, tengo 4 veces la potencia, y yo duplico la frecuencia, también tengo 4 veces la potencia. ¿Sí? Pero este cálculo es bastante simplón, si no hay dudas. Continúo. Bien, acá vale una aclaración. El profesor en las teorías dice algo que está mal, y que es muy importante que corrijan, ¿sí? Yo ya lo hablé con él de todas maneras, pero él habla de que las ondas, y lo dice varias veces, ¿no? Que las ondas son las únicas que cumplen el principio de superposición. Eso está muy mal. Y él lo dice porque lo leyó en el Hiper Mosca. Y está muy mal eso. Es grave, un error gravísimo. ¿Sí? El principio de superposición lo usan desde física 1, cuando dicen que la resultante es la suma de las diferentes interacciones. ¿Sí? El principio de superposición lineal lo que dice es que el resultado de una interacción es la suma de los resultados, el resultado de la suma de varias interacciones es la suma de los resultados de la interacción individualmente. Eso es, ¿no? Es fuertísimo ese principio. Cuando no se cumple es un quilombo. Mariel, que la van a tener ahora en lineal, van a ver que es una persona muy elocuente, y dice: Dios se apiade de la gente que hace física no lineal. Hacer física no lineal es hacer física en sistemas donde eso no se cumple, donde no puedo sumar contribuciones individuales para ver qué me da la suma en el resultado. ¿Sí? Tengo que hacer otras cosas, hay términos cruzados, es más feo. Entonces, el principio de superposición es fundamental y abarca y vale para el 99% de los sistemas que van a ver en su vida, a menos que se dediquen a hacer física no lineal. Lo que sí es definitorio de las ondas es el fenómeno de interferencia, que ocurre cuando las ondas se superponen,
¿sí? Pero lo que ocurre ahí es la interferencia. Y aprovechando que las ondas son las únicas que hacen interferencia, es que existe el experimento, uno de los experimentos más importantes de la historia de la humanidad, si no el más importante. Es un experimento que a mí me permite distinguir ondas de partículas. Y es el que hizo Young en 1801, cuando ya llevaban como 150 años peleándose sobre la naturaleza de la luz. ¿Sí? Verán que desde que se empezó a estudiar la física, se discutió sobre la naturaleza de la luz, si eran corpúsculos o eran ondas. ¿Sí? Newton era team corpúsculo, Huygens era team onda, se pelearon a muerte por eso, como todas las peleas de Newton, de cualquier cosa menos tibio, y eso no estaba definido hasta que Don Young desarrolló este experimento, que es un experimento en crucis. Se llama experimento en crucis a todo experimento cuyo resultado es definitorio en tanto qué teoría tiene razón. ¿Sí? Entonces, el experimento consta de básicamente esto. Si yo tiro, por ejemplo, un aerosol, piensen en un aerosol, ¿no? Un conjunto de partículas, una nube de partículas con velocidad en esta dirección, la tiro contra una pantalla que tiene dos rendijas. ¿Sí? Y acá tengo una pantalla donde veo cómo impacta. Si yo tapo una de las rendijas, bueno, si las tengo así, voy a tener una mancha, ¿no? Acá en el medio, donde pegan las partículas. Si yo tapo una de las rendijas, voy a tener media mancha. Pasaban por acá ya no pasan, entonces voy a tener media mancha. Si tapo la otra, voy a tener la otra mitad de mancha. La mancha total es la suma de esas dos manchas, de las dos manchas individuales. Ahora, ¿qué pasa si yo tiro un frente de onda plano contra esas rendijas? Bueno, si el frente de onda viene plano acá, cuando choque con las rendijas, cada rendija va a pasar a ser una fuente puntual de ondas que van a interferir. ¿Sí? Las que salen de acá van a interferir con las que salen de acá. De manera que va a haber regiones donde la combinación de estas dos ondas se cancele y regiones donde se sume. ¿Sí? Eso se llama interferencia totalmente destructiva y totalmente constructiva. Esas regiones, ¿por qué? Porque va a haber regiones donde la onda que vino de acá está llegando, si quieren pensarlo, hacia abajo y la que está acá está haciendo hacia arriba, cuando se pase con la misma amplitud. En esos puntos no va a pasar nada. ¿Sí? Con una geometría fija, esos puntos están localizados, hacen calles, ¿no? Que dependen del ángulo. ¿Y por qué van a llegar en diferente momento a estos puntos? Y bueno, porque la onda que salió de acá viajó una distancia hasta aquí y la onda que salió de acá viajó una distancia distinta hasta aquí. Entonces eso hace que lleguen en diferentes momentos de su proceso. ¿Sí? Básicamente hace que lleguen con una diferencia de fase. ¿Sí? Un número sumado en el argumento que va a depender de cuánto tiempo haya pasado desde que se generaron o cuánta distancia hayan recorrido, la velocidad fija. ¿Sí? Entonces, es lo que pasa cuando sumo dos ondas idénticas que solamente difieren en una fase. En este caso, esa diferencia de fase está generada porque son dos ondas que se generaron al mismo tiempo, con la misma onda madre, pero que recorrieron diferentes distancias para llegar a cada punto. Si yo sumo estas dos, lo que voy a obtener es una onda sinusoidal con la misma frecuencia, porque tienen la misma frecuencia, pero cuya amplitud va a estar modulada por un factor que es un coseno de la diferencia de fase dividido 2. Entonces, cuando las ondas se encuentren en un punto, o sea, y el valor de este phi va a depender entonces siempre de dónde yo estoy parado acá. En cada lugar de este campo van a llegar con diferente diferencia de fase entre sí. Cuando lleguen con una diferencia de fase digamos, cuando lleguen en fase completa, que significa que phi es 0, en los puntos donde se encuentren y estén en fase, o sea, cuando phi valga 0, esto vale 0, el coseno vale 1, y lo que tengo es una onda que tiene el doble de amplitud, la suma de las dos amplitudes, ¿va? Son iguales, 2A. Ahora, cuando lleguen con fase pi, ese coseno se me cancela y no tengo onda. Entonces, en esos calles donde se da esa cuestión, no se cumple esa condición, no tengo onda, entonces va a haber partes
de la pantalla a la que no va a llegar perturbación. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tapo uno de los agujeros, pierdo ese patrón, no tengo medio patrón, porque ya no hay interferencia. Entonces colapsa completamente el patrón de interferencia, y lo que tengo simplemente es una onda que avanza así, y voy a tener un máximo frente al agujero, y después va a atenuarse hacia los costados. Tapo el otro, lo mismo. Entonces, esa es la diferencia entre ondas y partículas, ¿vale? Que en el experimento de Young, acá la mancha es la suma de las dos manchas generadas por los agujeros individualmente, pero acá yo tengo interferencia. ¿Sí? Esa suma no me da, resultado no es la suma de lo que harían los agujeros por separado. Esta es la forma, y fue la forma, y sigue siendo la forma, de distinguir ondas de partículas. En el momento que lo hizo de Young, determinó quién fue el ganador, ¿no? De la pelea de qué naturaleza tenía la luz, si bien después uno la puede seguir pensando como partículas cuando interactúa con la materia, pero no cuando viaja. Después se hizo al revés, se hizo con partículas, y se vio, cuando en el nacimiento de la cuántica, que las partículas se comportaban a nivel microscópico como ondas de probabilidad. Entonces se vio estos patrones cuando se estaban tirando contra las rendijas de electrones. Lo buscan, o tendría que haber puesto tal experimento y todo, con las manchitas de los electrones, cómo se van apilando en franjas. Así que si caen en el pasado, tienen que reconstruir la civilización humana, acuérdense cómo hacer este experimento. Bien, acá está el fenómeno de interferencia, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es la onda azul fija. No sé si se ve, no se ve una mierda los colores. Bueno, esta ondita de acá, hay una, fíjense que está fija, y la otra va pasando. O sea, va cambiando la fase relativa respecto a la que está fija. Y lo que se ve en negro oscuro es la suma de las dos. Cuando están en fase se suman, cuando están en la contrafase completa se cancelan completamente, y en el intermedio tendrán los valores intermedios. Bueno, ¿se entendió esto de la interferencia? Creo que sí, ¿no? ¿Hay dudas? No, se entendió. Muy bien. Luego, otra forma, otra posibilidad que tengo cuando se encuentran dos ondas es que sean dos ondas con una pequeña diferencia de frecuencia. ¿Sí? Se encuentra una I1 y una I2 que, con omegas. En realidad, esta cuenta la puedo hacer siempre, solamente que el efecto lo voy a observar cuando esta diferencia sea pequeña. Si yo sumo dos ondas de diferente frecuencia, lo que voy a tener es que el resultado va a ser una onda, ¿sí?, que va a estar descrita por producto de un coseno y un seno, donde el argumento del coseno va a ser la diferencia, la frecuencia diferencia, y el argumento del seno va a ser la frecuencia promedio, la semidiferencia, perdón, y acá la frecuencia promedio. Si omega 1 y omega 2 son cercanas, la diferencia es poca, ¿vale? El promedio va a ser prácticamente un omega muy cercano, muy parecido a cualquiera de las dos, y acá este número va a ser chico. Si mi número es chico, lo que tengo es una frecuencia baja, o sea, un periodo largo. Entonces, lo que voy a obtener, díganme si escuchan, es esto. ¿Escucha? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué es esto? Es el sonido que escuchan tiene la frecuencia promedio, y ese pulsar es la modulación que genera este factor acá, que oscila con una frecuencia con la semidiferencia. ¿Sí? Dibujito es esto. La suma de estas dos funciones, de estas dos ondas, me da una onda con la frecuencia promedio, que además va a estar modulada en el tiempo por la semidiferencia. Entonces, si las frecuencias están muy alejadas, esto va a ser, este batido, que se llama, esta es la frecuencia de batido, la semidiferencia va a ser tan grande, tan alta, que no lo voy a escuchar. Es una forma, por ejemplo, de afinar guitarras, ¿no? Yo puedo, cuando están muy cerca, las cuerdas, ¿sí?, en su frecuencia, yo quiero afinar la quinta usando la sexta, apretando, pulsada en el quinto traste. Entonces, si están muy cerca, lo que yo presto atención, como no puedo distinguir
o cuesta distinguir la diferencia de frecuencia, de tono, lo que le presto atención es al batido. Lo que intento es ralentizar ese batido, ¿no? Darle el mayor periodo posible, o sea, bajarle la frecuencia a ese batido. Cuando yo escuche que no hay batido, significa que las ondas están a la misma, esto es 0, este coso se vuelve 1 y tengo una onda que están las dos a la misma frecuencia. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando las waves meets matter, se llama esto, ¿no? Digamos, ¿qué pasa cuando las ondas encuentran un cambio de medio? ¿Sí? O sea, encuentran una interfaz, o sea, encuentran un punto del espacio, si estamos hablando de una dimensión o una superficie o algo, en donde la velocidad de propagación cambia. Hay extremos en todo esto, ¿no? Pensemos en una onda donde viene por una soga y el extremo está libre. Fíjense acá, para que no latigue, está puesto como en un anillito sobre un pilar. Entonces, no hace más que subir y bajar libremente sin masa. Entonces, ¿qué condición se cumple en el extremo libre? Bueno, se cumple, pueden prestar atención de que la pendiente en este punto siempre va a ser 0. Si el extremo está libre. Entonces, la pendiente, le vamos a llamar x igual a 0 a la interfaz. Esto va a ser negativo y otro va a ser positivo. Entonces, en el caso de extremo libre, la condición de contorno, que se llama, es que la derivada en la interfaz sea 0. Si yo hago lo contrario, que fijar el extremo, la condición de contorno es más obvia, ¿no? La derivada, no, perdón, el valor de la función en ese punto tiene que ser 0, de forma permanente. Si yo le impongo esta condición de contorno a la onda, y lo que propongo es que en este punto, ¿qué pasa acá? Acá se genera una segunda onda a la que va y se genera una segunda onda que viene. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a tener en mi soga va a ser la suma de esas dos ondas. Velocidades opuestas. Yo lo que tengo que plantear acá es que mi I, que va a ser la suma de esas dos ondas, tiene que tener derivada nula en este punto. Eso me da que la onda que se refleja, esa condición me impone a que la onda que se refleje con, obviamente, velocidad opuesta, pero con fase 0, ¿no? En cambio, si yo le pongo la condición de que este punto está fijo, y de ahí deduzco cómo tiene que ser la onda reflejada, me dice que la onda reflejada necesariamente tiene que ir a contrafase de la que viene. Para que acá se sumen a 0, básicamente. Bien, esto sí, en los dos casos extremos, ¿no? Que se me encuentre con la nada o me encuentre con una barrera infranqueable, o sea, donde la velocidad ya no sea 0, donde no haya propagación. Ahora, si lo que tengo es un caso intermedio donde cambio de medio, bueno, hay dos opciones. O cambio a un medio de mayor velocidad, como este es el caso, o cambio a un medio de menor velocidad, como es el caso. Como veremos, no pasa lo mismo, ¿no? Y de la misma manera, yo las condiciones que pongo, ahí, estas condiciones son para los dos casos, pero me van a dar resultados distintos. En los dos casos tengo que decir que en el punto de la interfaz, en 0, ¿sí?, las dos funciones sean iguales. O sea, ¿qué son las dos funciones? La onda que viaja por esta soga y la onda que viaja por esta otra soga. Necesariamente tienen que ser iguales porque la soga no se corta. Acá tienen que coincidir. A todo tiempo tienen que coincidir. Y además, la derivada en ese punto también tiene que ser iguales porque la soga no se angula. No hay partes no derivables acá. La interfaz es suave. Entonces, con estas dos condiciones, yo también puedo ver, con solo poner esas condiciones y meten un seno ahí y verán que lo que se refleja, siempre que hay un cambio de velocidad, tengo una onda reflejada, lo que se refleja, en el caso de mayor, cuando va de menor a mayor, se refleja con la misma fase, y cuando va de mayor a menor se refleja con fase invertida. Pero bueno, las condiciones, eso se llama condiciones de contorno, que tienen diferentes nombres, Dirichlet, y así.
Bien, entonces ya acá vemos cómo las condiciones del contorno me imponen el tipo de reflexiones que yo puedo tener en una interfaz. Ahora, si yo sumo dos ondas distintas, perdón, de la misma frecuencia, pero que si yo subo una onda con su reflejo, podría ser, ¿no? Este es el caso, o simplemente dos ondas iguales que viajan en diferentes direcciones, ¿sí? Lo que voy a tener, si hago esta cuenta, es que la resultante, está bueno que hay una cosa que pasa aquí, que se desacopla la parte espacial de la parte temporal, ¿no? La parte temporal por un lado y la parte espacial por el otro. Y esto hace que mi onda ya no sea una onda viajera, no tengo una forma de onda que se traslada en el tiempo, porque ya mi forma de onda en X ya no está afectado el argumento por una parte temporal. Entonces mi dibujo ya no se mueve, ¿sí? Entonces lo que tengo es una onda estacionaria, se llama. ¿Sí? Se llama onda estacionaria porque ya no es un dibujo que se traslada, es un dibujo que está quieto. ¿Sí? Acá vemos como una onda que va para un lado, que es la que se ve en el fondo, chiquitita, o sea, chiquitita no, más tenue, y la amarilla que va para el otro, se suman a una onda estacionaria. ¿Y por qué estacionaria? Porque fíjense que la de color magenta no viaja, no se traslada. Los máximos están siempre en el mismo lugar, y los nodos, que son los puntos que no se mueven, están siempre en el mismo lugar. Dejó de ser viajera, porque desacoplé la parte espacial de la temporal. No la desacoplé yo, digamos, sale a hacer esta cuenta. Propiedades trigonométricas y tal. Eso es una onda estacionaria, ¿sí? Los dos tipos de ondas son viajera o estacionaria. La viajera tengo las partes espaciales y temporales acopladas, y en la estacionaria no. Ahora, si yo tengo una cavidad, que es básicamente una región del espacio que está limitada por interfaces donde la velocidad de la onda cambia drásticamente, lo que voy a tener, como ya aprendimos, en esas interfaces va a ser reflexiones. Y como, bueno, si las ondas originales se encuentran con sus reflexiones, lo que voy a tener es la formación por interferencia de ondas viajeras, perdón, de ondas estacionarias. ¿Sí? Entonces, cuando tengo ondas estacionarias, esas ondas estacionarias van a estar condicionadas, la formación de esas ondas estacionarias va a estar condicionada por las condiciones de contorno. Y no puedo tener cualquier onda estacionaria en una cavidad. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que cumplir las condiciones de contorno. Si esto es una soga y estos dos puntos están fijados a la pared, mi onda tiene que ser tal que justo en estos puntos, ¿sí?, tenga nodos. Porque si no, no puede sobrevivir en esta cavidad. ¿Sí? Porque va a llegar ahí, se va a reflejar y no se va a sumar con las que vienen. Y no va a poder levantar la soga cuando quiera pasar. No tiene un nodo aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles frecuencias o longitudes de onda van a caber aquí? Bueno, las que estén determinadas por la longitud de la cavidad. La más grande, la longitud de onda más larga, es la que tiene el doble de la cavidad, porque acuérdense que la longitud de onda es lo que tarda en hacer un ciclo completo, y esto es medio ciclo. ¿Sí? Y si una longitud de onda cabe en la cavidad, cualquier múltiplo superior de esa longitud de onda va a caber también. ¿Sí? Porque va a cumplir las mismas condiciones. Entonces, en una cavidad me define que ahí solamente pueden resonar esa suma, que forma onda estacionaria, que se llama resonancia, solo pueden resonar una frecuencia fundamental y sus armónicos superiores, que son básicamente los múltiplos de esa frecuencia. Y acá tengo un muchacho moviendo una soguita. Esta es la fundamental, este es el primer armónico, segundo armónico, son múltiplos de la frecuencia fundamental. Y acá tengo lo mismo, pero espacialmente, ¿no? O sea, en el plano. Estos son ondas 2D. Esto se llaman placas de Schlandly. Tiran arena arriba de estos discos, los hacen vibrar, y como los discos vibran en diferentes regiones en función de las ondas que se propagan a través del disco, hay partes que son nodales, en donde se acumula la arena, y partes que son ventrales, donde la arena se mueve, porque estas son las que se agitan más, entonces la arena se termina acumulando en las partes que no se mueven. Y así se forman estos patrones, que son de hecho los que determinan cómo resuenan los instrumentos musicales extendidos, como las guitarras. Y por eso, por ejemplo, si ustedes hacen este mismo experimento sobre una tapa de violín o de guitarra, lo que se forman para algunas frecuencias son las Fs que están recortadas en los costados de los violines, chelos y contrabajos. Esas Fs están recortadas ahí no de adorno, sino para generar donde habría un nodo,
generar un vientre y hacer que frecuencias que naturalmente con la tapa completa no resonarían, pasen a resonar para reforzar alguna frecuencia que yo quiero que se escuche bien en el instrumento. No son de adorno esas cosas. Así dicho, esta resonancia, la capacidad que tienen las cavidades de amplificar selectivamente algunas frecuencias, es la base de los instrumentos musicales. Los instrumentos musicales básicamente constan en meter un montón de frecuencias dentro de una cavidad, de una geometría definida, para que resuenen solamente algunas, ¿no? El trompetista en la boquilla de la trompeta hace este sonido. Tiene un montón de frecuencias. Pero en la trompeta, en función de qué válvulas él active con los pistones, eso lo que hace es cambiarle el largo del caño, por ende el tamaño de la cavidad, ahí van a resonar solamente algunas. Y eso va a definir qué nota suena. Entonces yo cuando aprieto otros botones lo que hago es cambiar el largo de la cavidad. En la guitarra es más obvio, cambio el largo de la cuerda, apretando en diferentes trastes. ¿Sí? En el caso de un piano lo que hago es golpear cuerdas de diferente longitud. Y así con cualquier instrumento que se les ocurra. Las maderas son los que tienen boquilla, que son el saxo, la flauta, tiene una lengüeta que vibra con un montón de frecuencias y el caño selecciona cuáles son las frecuencias que resuenan. A raíz de eso va a resonar, cuando yo selecciono una longitud, va a resonar la frecuencia fundamental, esta, y todos sus armónicos superiores. Entonces, si yo hago lo que se llama transformada de Fourier, que me permite ver qué frecuencias componen cada sonido, ¿sí? Esto, por ejemplo, esto es una guitarra, esto es un piano y esto es la voz humana. Las tres haciendo la misma nota musical. ¿Por qué está definida la nota musical? Por la frecuencia fundamental que resuena. Fíjense, acá la frecuencia fundamental es siempre la misma. 110 Hz, que es un La. Entonces, van a resonar esa y todos los armónicos superiores. 110, 220, 330. Ahora, ¿por qué yo puedo distinguir una guitarra de un piano o de la voz humana cuando están haciendo la misma nota? Si la fundamental es la misma, bueno, porque los armónicos resuenan todos, pero en diferente amplitud relativa. Fíjense que la amplitud de estos piquitos es distinta en cada instrumento. Y eso es lo que me permite, eso es lo que define el timbre. Si la nota está definida por esta frecuencia y esta estructura me define el timbre. Entonces yo puedo distinguir un piano de una guitarra. Pero básicamente se da porque son cavidades resonantes donde resuenan la fundamental y todos sus armónicos superiores. Y para terminar, hablamos del efecto Doppler, pero me parece que conceptualmente no es muy complicado, ¿no? Lo llamativo que yo descubrí preparando este curso es que yo pensé que el efecto Doppler se había planteado para el sonido y que después se extendió a todas las ondas, pero no, Don Doppler lo planteó para explicar por qué durante el siglo XIX se observaba que algunas estrellas cambiaban el color de su luz. ¿Sí? El color de la luz es la frecuencia de la onda electromagnética, ¿no? Entonces lo que se veía para algunas estrellas, ¿sí? Era que las estrellas emiten una luz muy característica que depende de su temperatura y de cómo están compuestas. Típicamente de hidrógeno. Lo que emiten las estrellas son lo que llaman las líneas del hidrógeno. ¿Sí? Eso ya es consecuencia de la mecánica cuántica, pero cada elemento, cuando yo lo excito, lo llevo a alta temperatura, emite radiación y esa radiación tiene una huella digital del elemento por su estructura atómica. Entonces, cada elemento me va a dar unos colores muy característicos que ningún otro elemento tiene y que me permiten con mucha precisión identificar qué elemento estoy viendo. A eso se llama espectroscopía, ¿no? Espectrometría, y que es la base, una de las técnicas más potentes que tiene la física. ¿Sí? Yo veo luz y puedo sacar conclusiones de dónde provino esa luz y qué composición tiene eso. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, las líneas negras son las frecuencias donde emite el hidrógeno. ¿Sí? Los colores que emite el hidrógeno. Y lo que veían los tipos era que en función del tiempo, eso está acelerado obviamente, esa frecuencia se movía, oscilaba. ¿No? Y Doppler se le ocurrió que esto era porque cambiaba la velocidad relativa de la estrella respecto al telescopio. Estos eran sistemas binarios. Entonces, sistemas binarios uno apunta al centro de masa y como no está en el medio, la velocidad relativa de cada estrella al observador que va cambiando, oscilando de esta manera.
¿sí? Entonces ya vemos que la frecuencia aparente depende de la velocidad relativa entre observador y fuente. Esta C es la velocidad de la onda, ¿no? Cuando la velocidad relativa entre observador y fuente es apreciable respecto a la velocidad de propagación, porque fíjense que si B, cualquiera de estas B es mucho más chica que C, la puedo despreciar, ¿no? No veo nada. O sea, si ustedes hacen así con una linterna enfrente de sus ojos, no van a ver cambio de color. Las velocidades de movimiento, no solo es que las velocidades de estelares son muy altas, sino que esta precisión que yo tengo espectroscópica es muy alta. Yo puedo detectar muy finamente cómo se mueve algo viendo su luz. Pero bueno, cuestión que también pasa en el sonido, ¿no? Y lo que me interesa en todo caso que te entienda es una concepción conceptual de por qué ocurre. Ocurre porque como se apilan los frentes de onda. Piensen, un ejemplo que puede funcionar es pensar en una cinta transportadora, ¿no? Una cinta transportadora donde yo pongo una caja por minuto, ¿no? Entonces el tipo está en la otra punta de la cinta, en función de la velocidad de la cinta, va a recibir una caja, digamos, va a recibir una caja con una cierta frecuencia. O las cajas van a estar separadas, si quieren pensarlo así, las cajas van a estar separadas a una cierta distancia. Sería la longitud de onda. Ahora, si yo voy corriendo al lado de la cinta, ya voy apoyando una caja por minuto, esas cajas van a estar, en función de la relación de velocidades entre la mía y la de la cinta, esas cajas van a estar más cerca entre sí. ¿Sí? Eso, o si voy corriendo al revés, va a estar más lejos. ¿Sí? Los frentes de onda se acumulan o se separan en función de cuál sea mi velocidad respecto a la dirección de propagación de la onda. Es eso por lo que ocurre el efecto Doppler. No sé si aclaré algo con esto, pero es una buena forma de entender por qué pasa sin hacer tanta cuenta. Muy bien. Hemos terminado. Espero que les haya servido esto. Aprovechenlo. Van a quedar, no solo van a quedar las clases grabadas, voy a dejar de grabar, por cierto.